Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Iglesia del Señor Jesucristo. Hijos e hijas de Dios. Pueblo santo. Benditos de mi Padre. En nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sean todos bienvenidos. Y usted también, que nos sintoniza en las redes sociales, usted es bienvenido. Busque su Biblia y únase a nosotros, porque vamos a escuchar una vez más palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios viene en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Mientras ustedes buscan, para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Cárdenas, de la Iglesia Cristiana Natanael. Mi esposa Alba Cárdenas está por ahí, mis hijos y mis hermanos en Cristo Jesús. Y le damos a usted la bienvenida en las redes sociales. Bienvenido en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Juan capítulo 21, verso 16. Juan 21, 16. Yo le voy a pedir que una vez que leamos, usted deja su Biblia abierta ahí. En Juan capítulo 21. Gloria a Dios. Juan capítulo 21, verso 16. John 21, verse 16. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. He said to him again in the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Amen. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús, bendito es usted, Señor, Dios Todopoderoso. Reciba usted toda honra y toda gloria, Señor. Heme aquí, Señor, su iglesia, su pueblo, y todo este mundo allá afuera. Estamos deseosos de escuchar su palabra, su mensaje, Señor. Señor, lo escucharemos con sencillez y humildad de corazón. Y de antemano le damos las gracias, Señor, porque nos da esta gran oportunidad de poder escuchar su palabra una vez más, Señor. Oh Cristo Jesús, mi Señor, si hallo gracia, Señor, delante de sus ojos, permítame, oh Dios del cielo, creador de todas las cosas, traer este mensaje a este pueblo que usted tanto ama, Señor. Usted sí en verdad nos ama, Señor, y lo demuestra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se siente todavía. No se siente todavía. Recordemos la palabra que le dijo aquel ángel a Cornelio en Hechos 11:14. Él te hablará palabras, y se refería al apóstol Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Repita conmigo. Hoy escucharé palabra de Dios que me salva a mí y toda mi casa. Puede sentarse, y un aplauso a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, y que no cese la alabanza. Alabemos a nuestro Dios, porque Él es Rey,
Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, y no hay nadie como Cristo Jesús. Aleluya. En Juan, capítulo 21, verso 16, dice la palabra de Dios. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Gloria a Cristo Jesús. El mensaje de hoy es bajo el tema el perdón de Pedro. El perdón de Pedro. Este mensaje es uno de los mensajes bajo la serie El amor de Dios. La serie es el amor de Dios. Pero el mensaje pertenece a esta serie, el perdón de Pedro. Gloria a Dios. ¿Cómo explica usted el amor de Dios a una persona? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explicar que Cristo Jesús ama a los pecadores? Y decirle a una persona: Cristo te ama así y así, de esta manera. ¿Cómo se lo explicamos? Hoy Cristo te explicará cuánto te ama. Cristo perdonó al apóstol Pedro con amor y gracia. Cristo Jesús te perdonó a ti y a mí con amor y gracia. Cristo Jesús puede perdonarte a ti con amor y gracia. Gloria a Dios. Amor y gracia. El perdón de Dios refleja cuánto Cristo te ama. Si querés saber cuánto Cristo te ama, está reflejado en el perdón. Él nos ha perdonado con amor y gracia. La restauración que Cristo hace en ti refleja que Él confía en ti. Él confía en nosotros porque nos restaura. Cristo perdonó, restauró a Pedro, le dio una misión. No con castigo, no, sino con amor y gracia. El fallarle a Dios no es el fin de tu vida. Cuando pides perdón a Cristo, el fallarle a Dios no es el fin de tu vida. Serás perdonado, serás restaurado. Cristo te dará una misión, porque Él confía en ti y Él te ama. Gloria a Cristo Jesús. Cristo primero te perdona, y después te restaura, y después te asigna una misión. Pero vas perdonado, vas restaurado. El perdón de Dios es esencial para restaurarte. Es esencial el perdón de Dios. Sin perdón, Cristo no puede restaurarte. No puede restaurarte si no eres perdonado. La misión que Cristo te da necesita que estés restaurado, que Él tenga confianza en ti, que estés limpio para que puedas llevar a cabo tu trabajo, la misión que Él te encomienda. Muchos hoy día quieren que Dios les dé una misión, que los restaure. Úseme, Señor, úseme, Señor. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no le han pedido perdón a Dios. No se han arrepentido de sus pecados. No han venido con humildad al Hijo del Hombre buscando el perdón. Sí, Dios te ama. Claro, Dios nos ama. Claro que sí. Pero tenemos que pedir perdón. Y eso está en nosotros. Aleluya. Por todas nuestras faltas, por todas nuestras fallas, tenemos que pedir perdón.
Cristo perdona nuestras faltas una por una. Una por una. Pero eres tú quien tiene que pedir perdón. Una por una, Él te la va perdonando. Él la va tumbando una por una. Gloria a Dios, aleluya. Veamos en la Biblia el verso 16. Juan 21, 16. Aquí vemos el perdón de Dios en progreso. El progreso, como está perdonando Cristo Jesús a Pedro. En este verso 16. Vemos que Cristo está a la mitad del proceso de perdonar a Pedro. En este verso 16. Esta es la segunda vez que Cristo le pregunta a Pedro, porque es la segunda vez, es el segundo pecado, la segunda falla de Pedro. Y dice en el verso 16, volvió a decirle la segunda vez. La Biblia hace énfasis, la segunda vez. Porque es bien claro nuestro Dios. Pedro negó a Cristo 3 veces. 3 veces lo negó. Y este perdón del verso 16 corresponde al segundo pecado. A la segunda negación de Pedro. Gloria a Dios. Cristo perdona tus pecados uno por uno. Uno por uno tu falta te la va perdonando, la va tumbando. Gloria a Cristo Jesús. Hasta que te declara limpio. Aleluya. Vamos a ver cómo este pecado de Pedro fue en privado. En privado. Y eso es que suele ocurrir. Cuando le fallamos a Dios, por lo general le fallamos en privado. Y el primer pecado de Pedro aquí fue delante de Juan y la criada. Habían 2 personas ahí. Juan estaba viendo y la criada. Veamos Juan 18. Juan capítulo 18, verso 16. Juan 18 y 16. Juan 18, verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Ese es Juan. Ese es el apóstol Juan. Él es humilde y él ni se menciona a él mismo, sino que él se llama a él mismo como una tercera persona. Y habló la portera e hizo entrar a Pedro. La portera, la criada, la que abre, estaban ahí. Y en el verso 17, Juan 8, 17, encontramos la primera falla de Pedro. Y dice la palabra de Dios. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Este fue el primer pecado de Pedro. El segundo pecado de que estamos hablando aquí fue en el verso 18, Juan 18, 18. No, en realidad está en el Juan 18, 25. Juan 18, 25. Pero en el 18, 18 encontramos que Juan está delante, Pedro está delante de los siervos y los alguaciles, los que se están calentando en aquel fuego, en aquella fogata. Ahí le preguntan a Pedro. Y en Juan 18, 25 dice la palabra de Dios, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú
de sus discípulos, él negó y dijo, no lo soy. La segunda vez, estaban algunos siervos, estaban algunos alguaciles, un grupo pequeño, digamos, un pecado casi en privado. El tercer pecado de Pedro aparece en Juan 18:26. En Juan 18:26. Y este fue delante del siervo del sumo sacerdote. Ahí había una persona presente. Y claro, Juan estaba por ahí cerca también. Y dice en Juan 18:26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? En el 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Gloria a Cristo Jesús. Esta fue la tercera vez. Usted se pregunta, ¿qué habrá sentido Pedro después de haber negado al Señor? ¿Qué habrá sentido Pedro cuando le falló a Dios? No tenemos que preguntarlo, solo tenemos que leerlo. Y en Mateo 26:75, en Mateo 26:75, dice la palabra de Dios, y saliendo fuera lloró amargamente. Gloria a Cristo Jesús. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro había negado al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a nuestro Dios. Aleluya. Aunque Pedro había pecado en privado, las consecuencias de su pecado eran visibles públicamente. Se podía ver públicamente las consecuencias de su pecado. Pedro, como dicen en inglés, estaba down. ¿Qué quiere decir? Estaba triste, muy triste. Y eso ocurre. Cuando le fallamos a Dios, nos entristecemos. Nos ponemos tristes. Y lloramos. Porque le hemos fallado a Dios. Y otros pueden ver nuestra personalidad, nuestro comportamiento. Pueden ver nuestra tristeza. Sí, fue en privado. Pero nuestro cuerpo lo refleja. En Juan 21:3, podemos, en Juan 21:3, aquí vemos la desesperación, la inquietud. Pudo haber llegado a Pedro. Pedro estaba desesperado. Pudo haber una inquietud, una desesperación en él. Y en el verso 3 dice, voy a pescar. Dice Pedro, voy a pescar. Habían 6 discípulos más con él. Había un grupo. Pero Pedro no quería estar con el grupo. Pedro estaba inquieto. Pedro estaba desesperado. Y eso ocurre cuando le hemos fallado a Dios. Cuando estamos con nuestros hermanos nos desesperamos, estamos inquietos y huimos y no queremos estar con ellos. La carga del pecado, el dolor del pecado es tan grande que buscamos de alguna forma que este dolor, esta vergüenza, esta tristeza mengüe de alguna manera. Y eso es lo que sentimos usted y yo cuando le fallamos a nuestro Dios. Lo sentimos también. Pero encontramos amor y perdón y restauración en aquel Jesús ya resucitado.
Gloria a Cristo Jesús. Él nos perdona, Él nos restaura con amor. Gloria a Dios. ¿Cuánto Cristo te ama? Cristo me ha perdonado. Cristo me sigue perdonando porque me ama. Esa es la respuesta. Ese es el amor de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Algo que podemos ver aquí en estos versos es que Pedro fue perdonado en público. Su pecado fue en privado, pero Cristo te restaura en público. A que todos vean que te ha restaurado, te ha perdonado. Eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aunque Pedro negó a Jesús en privado, Jesús lo perdonó y lo restauró en público, para no dejar duda. 7 discípulos estaban con Jesús ese día, y uno de ellos era Pedro. Estaban cerca de Jesús, porque Jesús les estaba dando pan y pescado. Mira el verso 13, Juan 21:13. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Del pescado. Estaban en una, imagino yo, cerca de Jesús, porque les estaba dando ahí a cada uno de ellos, a los 7 de ellos, Pedro más otros 6. Por eso, cuando Cristo te restaura, te hace pasar al frente, en público, para que todos vean que Él te perdona, que te restaura en público. Gloria a Cristo Jesús. Y eres restaurado en público. Sí, el pecado ocurrió en privado, pero tú eres restaurado en público, a vista de todos, para que no quede duda. Gloria a Cristo Jesús. Hay una dureza de la vida y el pecado. Cuando le hemos fallado a Dios, a veces encontramos que muchos problemas que tenemos en la vida podemos pensar que es por la falla que cometimos, porque le hemos fallado a Dios. Y eso lo podemos ver aquí. Usted puede decir: esta enfermedad, estoy enfermo. Usted puede decir: seguro, porque pequé contra Dios. Somos humanos y podemos pensar así. Todo me sale mal. Ha de ser porque le falla a Cristo. Tendemos a pensar eso. Hay problemas en mi hogar. Seguramente es mi maldad. Y vamos así pensando. Pedro pudo haber pensado lo mismo. Porque en el verso 3 dice: y aquella noche no pescaron nada. En Juan 21:3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Tal vez Pedro buscaba una forma de menguar su culpa, su tristeza, su dolor, y se va a pescar y no consigue nada, no agarra nada. ¡Qué desesperación! Yo me imagino a Pedro diciéndose a sí mismo: ya sé, esto es porque yo le fallé al Señor, esto es porque yo negué al Señor. Yo me lo imagino a él pensando eso. Yo me imagino a Juan diciéndose a sí mismo, porque él estaba ahí: Juan, no pescamos nada porque andamos con Pedro. A veces le echamos la culpa al otro. ¿Sí?
Este le falló, yo estaba ahí, le negó. Con razón no agarramos nada. Mejor no hubiera venido. Aquí vamos a ver que la palabra de Dios se cumple y que las bendiciones de nuestro Dios son nuevas todas las mañanas. Todas las mañanas. Juan 21:4 dice la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cristo Jesús los estaba esperando por la mañana. ¿Para qué? Para darles de comer y para perdonar. Porque sus bendiciones son nuevas todas las mañanas. Dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habían tenido una mala noche. Cuando llega la mañana, el Hijo del Hombre, el Cristo resucitado, los está esperando en la mañana, porque sus bendiciones son nuevas todas las mañanas. Ahí estaba Él cumpliendo su palabra. En Lamentaciones 3:22-23 dice, sus misericordias nuevas son cada mañana. Por eso cuando dice, cuando ya iba amaneciendo, ya el Hijo de Dios está ahí, listo. Cuando va amaneciendo, Cristo ya te está esperando para bendecirte, para perdonarte. No con castigo, con amor y gracia. ¿Cuál es la actitud que debe tener de aquel que quiere ser perdonado? ¿Cuál es la actitud? Cuando le fallamos a Dios y queremos que Cristo Jesús nos perdone, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aprendamos de Pedro. Aquí. Aprendamos de Pedro. Veamos la actitud de Pedro, porque debemos de tomar esa actitud. En Juan 21:7, veamos el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Este Juan, diciéndole, es el Señor. Yo aquí veo una actitud de Juan, viendo el sufrimiento de su hermano, de Pedro, su hermano en Cristo, diciéndole, Pedro, es el Señor, aprovecha, allá está, y Él te va a restaurar, te va a perdonar. Yo creo que en alguna plática de haber habido entre Pedro y Juan, donde Pedro le ha de haber dicho cómo se sentía. Porque a veces le confiamos a nuestros hermanos la falla que hemos cometido. Y puede recibir, ve, busca a Cristo, Él te va a perdonar. Como quien dice, Juan le dice, es el Señor, llegó tu día, Pedro. Gloria a Cristo Jesús. Lo que vamos a aprender de Pedro aquí es el esfuerzo que él hace por llegar a Cristo. Ese día, esta mañana. Y este esfuerzo lo vemos en Juan 21, 7 y 8. Vaya conmigo al verso 7 y 8. El verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella
y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Pedro se tiró al agua y empezó a caminar, a correr en el agua. ¿Cuántos codos dijimos que eran? Distaban 200 codos. 200 codos son 134 yardas, como un campo de fútbol, como una cuadra. Pedro se ha tirado al agua y empezó a jalar aquella barca con 6 discípulos adentro y una red arrastrando 153 peces. Él corriendo, jalando aquella barca hacia el Señor. Gloria a Dios. Yo me imagino la alegría de Pedro con aquel esfuerzo, jalando a sus hermanos, porque iba en dirección al Señor. El agua debe haber estado arriba de las rodillas. No estaba muy profundo, pero él seguía jalando, con alegría, yendo al Señor. Aquí es donde la Biblia King James nos aclara un poquito más. Y en el verso 8, la Biblia King James dice: And the other disciples came in a little ship. En. La preposición en quiere decir que ellos estaban dentro de la barca. Ese detalle está ahí en la Biblia King James. O sea que Pedro los iba jalando. Y aquella red con 153 peces, y eran peces grandes, y jalando, y Pedro corriendo la distancia de un campo de fútbol, porque iba a encontrarse con el Señor, iba por su perdón, iba por su restauración. Esa es la actitud que debemos de tener cuando buscamos el perdón de Dios. Correr hacia Cristo, correr hacia Él con sacrificio. No importa, Él nos está esperando. Gloria a Cristo Jesús. Hoy voy a la iglesia. Hoy voy a la iglesia. Preparo mi ropa. Voy a ceñirme bien. Dice que Pedro se ciñó la ropa en el verso 7, 21:7. Hoy correré hacia Cristo Jesús. Voy a correr hacia Cristo Jesús. Tal vez no he agarrado ni un pez. Tal vez no he visto ninguna. Tal vez todo me ha ido mal. Pero Cristo me está esperando. Y Él me va a bendecir. Él me va a perdonar. Él me va a restaurar. Mi culpa será quitada públicamente. Habrá fiesta en el cielo. Bendito sea Jehová. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pedro fue perdonado con amor. Y usted y yo somos perdonados con amor. En este mundo se nos ha enseñado que cuando hacemos algo indebido tendremos que pagar o sufrir de alguna manera. Eso nos enseña este mundo. Es por eso que los gobiernos y los reyes de este mundo están fundamentados en el odio y el rencor. Pero Cristo juzga a su pueblo con amor, porque Él es amor. En Él no hay odio, en Él no hay rencor.
El caso de Pedro. Pedro pensó que tal vez en su tristeza, en su dolor, que él ya no tenía valor para el Señor Jesús. Lo había negado. Tal vez pensó que lo castigaría. Algún castigo. Estaba bajo un gobierno romano, donde por cualquier falta, por una mala mirada, castigaban, azotaban a la gente. Tal vez pensó, el Señor ya no me puede usar. Ya no sirvo para el Señor. Porque es lo que llegamos a pensar cuando le fallamos a Dios. Pensamos que ya no somos de valor para Dios. Pero Cristo Jesús, en vez de castigarlo, lo invita a desayunar. Lo invita a desayunar. Gloria a Cristo Jesús. Lo perdona, lo restaura y le da una misión. Qué bueno nuestro Dios. En los versos ahí dice que tenía un pez bien grande el Señor Jesús ya en las brasas. La simbología de ese pez se lo vamos a dar al hermano Benji, que nos va a traer un mensaje un día de esto sobre el significado de ese pez. Gloria a Dios. Porque ya estaba el Señor Jesús esperándolo con comida. Y cuando Pedro llega, el Señor lo invita a desayunar. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Dios a quien le servimos. Aleluya. El fallarle a Dios no es el fin de tu vida. Cuando pides perdón a Cristo, no es el fin de tu vida. Cristo te perdona, así como perdonó a Pedro. Veamos en detalle ahora las 3 etapas del perdón de Pedro. Y comienza en el verso 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esto fue a vista, a oídos de los otros 6 discípulos ahí, en público. Pero yo quiero la Biblia en español y en inglés. No nos da mucho detalle cuando le dice Jesús: ¿me amas? Jesús usa la palabra amor, que es ágape, como quien dice: Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? ¿Me amas con un amor de sacrificio? ¿Me amas con el amor que dejas todo por mí? ¿Que darías tu vida por mí? Pedro le contesta: te amo. Pero él no usa la palabra ágape. Él usa la palabra filio. Eso lo encontramos en el griego, cuando veamos el original, que es amor de familia, de amigos. Pedro le está respondiendo: Señor, yo te amo con el amor de amigos, con el amor de familia. Veamos el verso 16, que de ahí viene el tema de este mensaje. El verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí en el segundo pecado de Pedro viene el segundo perdón. Jesús le dice: ¿me amas?
De nuevo, Jesús usa la palabra ágape. Ese me amas que dice Jesús, me amas con el amor de Dios. Pedro de nuevo le dice, te amo con el amor filio, de familia, de amigos. Aquí Jesús restaura a Pedro. La Biblia King James lo tiene, feed my sheep. Y la palabra feed en el griego original dice, to tend as a shepherd of a supervisor, feed. O sea, como quien dice, pastorea mis ovejas, aliméntalas. Aliméntalas con la palabra de Dios. Aleluya. Pero todavía hay una distancia entre el amor que Dios quiere que le tenga y el amor que Pedro le tiene. Pero eso ocurre entre nosotros. Dios nos ama con el amor ágape y tal vez nosotros le amamos con el amor de amigos, de familia. No estamos a la altura del amor de Dios. Pero ese no es problema para Cristo. Cuando llegamos al último perdón. Mire qué bueno nuestro Dios. En el verso 17 vemos que aquí Jesús ya baja el requisito. ¿Ve? Porque como él dice en Mateo 28, no, en Mateo 11, 28, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús baja el requisito. Baja para que Pedro pueda ser perdonado. Y en el verso 17 dice la palabra de Dios, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero aquí la palabra que usa Jesús no es la palabra ágape. Jesús bajó el requisito. Jesús usa la palabra filio, de amigos, de familia, para que Pedro esté a igualdad. Y cuando Pedro le sigue contestando, filio, sí, Señor, con ese amor yo te amo. Con ese amor sí. Y Jesús le dice, pues con eso basta, suficiente. Porque seguro estoy que se va a llegar el momento que me amarás con el amor ágape. Es muy posible que en nuestras vidas hoy no amemos a Dios con nuestro amor ágape, filio. Pero como dice él, ligera es mi carga. Jesús aceptó ese amor que le tenía a Pedro, que era suficiente para perdonarlo, para restaurarlo y darle una misión. Porque Cristo te perdona con amor y gracia. Cristo baja el requisito para Pedro. Ya no le exige que tenga en ese momento el amor de Dios. Con ese amor que tú me tienes, suficiente, Pedro. Con ese vamos a bregar. Qué bueno nuestro Dios. Y allí nos encontramos muchos de nosotros. A esa altura como estaba Pedro. Pero ese no es problema.
Si seguimos con el Señor, vamos a llegar a amarlo con el amor ágape, con el amor de Dios, con el amor de sacrificio, con el amor de verdad. Aleluya. Qué bueno nuestro Dios. Juan 21:16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya aquí Pedro había desayunado y estaba siendo perdonado. Gloria a Cristo Jesús. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, yeah, Lord, you knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un aplauso para nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de salvación por aquellos que están allá afuera. Primero, que quieren aceptar a Cristo. Cristo te restaura, te perdona, te restaura y te asigna una misión. Cristo no te castiga, te invita a desayunar y después del desayuno te perdona, te restaura. Ese es nuestro Dios, porque sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Gloria a Dios. Haz las de Pedro. Busca el perdón de Dios a la carrera. Pedro se tiró al mar, jalando aquella barca con algún lazo, y 6 hombres adentro de la barca. Y jalando, corrió todo un campo de fútbol, con el agua arriba de las rodillas, hacia Cristo. Por eso, tú tienes que venir a Cristo corriendo ahora. Acepta a Cristo hoy, repitiendo conmigo esta oración. Repite conmigo. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús, yo creo que usted es el Hijo de Dios. Yo creo que usted murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y se sienta a la diestra del Padre en el cielo. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perdone mis maldades, mis fallas, mis transgresiones, todo mi pecado, Señor, perdóneme. Láveme con su sangre preciosa, más y más, Señor. Saque todo lo inmundo que hay en mí. Échalo fuera, Señor. Todo aquello que es abominación a Jehová, fuera. Señor, sélleme con su Santo Espíritu. Entre en mi corazón, Señor. Yo entrego mi vida a usted en sus manos. Y escriba mi nombre en el libro de la vida. Usted es mi Dios. Usted es mi Salvador. Señor, yo quiero esa vida eterna que usted nos da. Yo quiero la vida eterna. Quiero reinar con usted. Perdóneme, Señor. Gracias por su perdón, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Señor, enséñeme a vivir. Guíeme todos los días de mi vida, porque quiero vivir cada día para Jehová. Gracias por su perdón. Gracias por la vida eterna, Señor.
Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Amén. Si has hecho esa oración, eres perdonado. Y hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.